Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación fue anunciada a nuestros antepasados para que, conociendo el juramento en el que habían creído, permanecieran impávidos. Tu pueblo la esperaba, como salvación para los justos y destrucción para sus enemigos. De hecho, lo que castigaste a nuestros adversarios también sirvió para glorificarnos, llamándonos hacia ti. Los piadosos hijos de los buenos ofrecieron sacrificios en secreto y de común acuerdo, hicieron este pacto divino, que los santos compartirían solidariamente las mismas bendiciones y los mismos peligros. Esto, mientras cantaban anticipadamente los cánticos de sus antepasados. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la posesión de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe dio buen testimonio a nuestros antepasados. Por la fe, Abraham obedeció el mandato de ir a la tierra que recibiría como herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Por la fe, Sara, siendo estéril y de edad avanzada, pudo tener hijos, porque consideró fiel al que le había prometido. Por eso también, de un solo hombre, ya marcado por la muerte, nació la multitud, comparable a las estrellas del cielo e innumerable como la arena del mar. Todos murieron en la fe. No recibieron el cumplimiento de la promesa, pero pudieron verla y saludarla desde lejos, y se declararon extranjeros y migrantes en esta tierra. Quienes hablan así demuestran que buscan una patria, y si recordaran la que dejaron, incluso tendrían tiempo de regresar. Pero ahora anhelan una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ellos, siendo llamado su Dios, porque incluso les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac. Él, depositario de la promesa, sacrificó a su único hijo, de quien se había dicho, en Isaac tu descendencia llevará tu nombre. Estaba convencido de que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos, y así recuperó a su hijo, lo cual también es un símbolo. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan sus posesiones y den a los necesitados. Háganse bolsas que no se desgasten, un tesoro en el cielo que no se agote, donde ningún ladrón llega ni la polilla destruye. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Mantengan sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas. Sean como hombres que esperan a su Señor que regresa de una boda, para poder abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor encuentre despiertos al llegar. De cierto les digo que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Y si llega a medianoche o a las 3 de la mañana, dichosos si los encuentra así. Pero tengan por seguro esto, si el dueño de la casa hubiera sabido la hora a la que venía el ladrón, no habría dejado que forzaran su casa. También deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o a todos? Y el Señor respondió, ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien su Señor pondrá al frente de su casa para que les dé el pan a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor encuentre haciendo esto al llegar. Les aseguro que su Señor lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo se dice a sí mismo, mi Señor se queda mucho tiempo, y empieza a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer, beber y emborracharse, el Señor de ese siervo vendrá el día que no espera y a la hora que desconoce, lo partirá en dos y le hará correr la misma suerte que los incrédulos. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, será azotado con frecuencia. Pero el siervo que no conoció su voluntad e hizo cosas dignas de castigo, será azotado raramente. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá,
A quien mucho se le confía, mucho más se le exigirá. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínense en una noche oscura, mirando por la ventana de su casa. Todo está en silencio, aparentemente en calma. De repente, ven una luz acercarse a lo lejos. No saben exactamente qué es. Podría ser un amigo que viene de visita, podría ser un peligro inminente. ¿Cómo reaccionarían? ¿Correrían a esconderse? ¿O permanecerían vigilantes, preparados para cualquier eventualidad? Esta imagen de espera, de vigilancia, de preparación para lo inesperado, impregna nuestras lecturas de hoy y nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra actitud ante la vida y la eternidad. La primera lectura del libro de la sabiduría nos transporta a una de las noches más dramáticas de la historia, la Pascua original en Egipto. Esa noche fue sabida de antemano por nuestros padres. Nos dice el texto: ¡qué noche tan extraordinaria! Mientras los egipcios dormían, sin saber lo que vendría, el pueblo de Dios permaneció despierto, vigilante, preparado para la liberación que Dios había prometido. Imaginen la escena: familias enteras reunidas, vestidas para el viaje, con sandalias en los pies y bastones en las manos, comiendo apresuradamente el cordero pascual. Afuera, sus puertas estaban marcadas con sangre, una señal de fe, un acto de obediencia que los distinguía de los egipcios. No sabían exactamente cuándo llegaría la liberación, pero sabían que llegaría. Y cuando llegó, estaban listos. Esta preparación no se basaba en una certeza empírica, sino en la fe. Creyeron en la promesa de Dios incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Estaban esclavizados, oprimidos, aparentemente incapaces de cambiar su situación. Y, sin embargo, esperaban con confianza porque confiaban en el carácter de Dios. Qué hermoso paralelo encontramos en la segunda lectura, donde el autor de Hebreos nos ofrece una de las definiciones más poéticas y profundas de la fe. La fe es la sustancia de la esperanza, la certeza de lo invisible. La fe no es una muleta para los débiles ni un escape de la realidad. Es, más bien, la capacidad de ver una realidad más profunda, de percibir verdades que van más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y entonces se nos presenta el ejemplo supremo de fe: Abraham. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado para ir a la tierra que había de recibir como herencia, y partió sin saber a dónde iba. ¡Qué imagen tan poderosa! Un hombre de 75 años, dejando todo lo que conocía, emprendiendo un viaje hacia un destino desconocido, basado únicamente en la palabra de Dios. Piensen en la valentía que esto requirió. Abraham no tenía GPS, ni mapas detallados, ni garantías de encontrar agua o comida en el camino. Solo tenía la promesa de Dios. Y eso fue suficiente. Su fe transformó lo desconocido de una fuente de miedo a una fuente de esperanza. Pero la fe de Abraham fue puesta a prueba aún más profundamente. El texto nos dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas. Incluso al llegar al lugar prometido, no encontró ningún palacio esperándolo, sino que continuó viviendo como peregrino. La promesa aún no se había cumplido plenamente, pero su fe permaneció inquebrantable. Y entonces llegó la prueba definitiva, la petición de sacrificar a Isaac, aquel por quien recibiría la descendencia prometida. ¡Qué momento tan desgarrador! Dios le pedía a Abraham que entregara lo más preciado para él, aquello mediante lo cual se cumplirían todas sus promesas. Y aún así, Abraham obedeció, confiando en que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Esta fe de Abraham no era ciega ni irracional. Era una fe cimentada en un profundo conocimiento del carácter de Dios. Abraham había experimentado la fidelidad de Dios repetidamente en su vida. Sabía que Dios no rompe sus promesas, ni siquiera cuando las circunstancias parecían imposibles. Llegamos entonces al Evangelio, donde Jesús nos presenta una serie de parábolas sobre la vigilancia y la preparación. No teman, rebaño pequeño, comienza, porque a su Padre le ha placido darles el reino. ¡Qué palabras tan reconfortantes! Jesús no nos llama a una vida de ansiedad y temor, sino a una vida de confianza basada en el amor paternal de Dios. Pero luego Jesús continúa con un llamado desafiante:
vendan sus posesiones y den a los necesitados. Estas palabras evocan el ejemplo de Abraham, quien lo dejó todo para seguir a Dios. Jesús no nos llama necesariamente a todos a vender literalmente todo lo que poseemos, sino que nos reta a examinar nuestras prioridades, a cuestionar lo que realmente consideramos importante. Provéanse de bolsas que no se desgasten, continúa Jesús, un tesoro inagotable en el cielo. ¡Qué contraste tan fascinante! Mientras invertimos tanto tiempo y energía acumulando tesoros terrenales que pueden ser robados, destruidos o perdidos, Jesús nos invita a invertir en lo eterno, en aquello que ninguna fuerza terrenal puede tocar. Y entonces Jesús nos da la clave para entender todo esto: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nuestras acciones revelan nuestros verdaderos valores. Si nos preocupamos constantemente por las posesiones materiales, el estatus social o la comodidad física, esto revela dónde está realmente nuestro corazón. Pero si invertimos en el reino de Dios, en las relaciones, en el crecimiento espiritual, esto también revela nuestras verdaderas prioridades. Jesús entonces cuenta la parábola de los siervos vigilantes. Mantengan sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas. Sean como hombres que esperan a su Señor que regrese del banquete de bodas. Esta imagen nos remonta a aquella noche de Pascua en Egipto. Así como el pueblo de Israel estaba preparado para la liberación, nosotros debemos estar preparados para el regreso de Cristo. ¿Pero qué significa estar preparado? No se trata de calcular fechas ni de crear cronómetros espirituales. Se trata de vivir cada día de una manera que honre a Dios, de mantener nuestros corazones y mentes enfocados en las cosas eternas mientras servimos fielmente en el presente. Jesús ilustra esto con la parábola del mayordomo fiel. ¿Quién es? Pues, un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá al frente de sus siervos. El siervo fiel no es el que se queda de brazos cruzados esperando el regreso del Señor, ni el que abusa de su autoridad en su ausencia. Es el que continúa trabajando diligentemente, cuidando responsablemente lo que se le ha confiado. Esta es una imagen poderosa para nuestra vida cristiana. Somos administradores, no dueños, de todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra influencia. La pregunta no es si el Señor regresará, lo hará, sino cómo nos encontrará cuando lo haga. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de hoy nos plantean preguntas fundamentales sobre cómo vivimos. ¿Vivimos con la fe de Abraham, dispuestos a salir de nuestra zona de confort para seguir a Dios a donde nos llama? ¿Mantenemos nuestros corazones enfocados en los tesoros eternos o nos dejamos consumir por las preocupaciones temporales? La vida cristiana no es un llamado a la pasividad, sino a la acción basada en la fe. Al igual que el pueblo de Israel en aquella noche de Pascua, debemos estar preparados para actuar cuando Dios nos llama. Al igual que Abraham, debemos estar dispuestos a emprender caminos de fe, incluso cuando no sepamos exactamente a dónde vamos. Y al igual que los siervos vigilantes de la parábola de Jesús, debemos vivir cada día con la conciencia de que somos responsables ante Dios de cómo usamos los dones que nos ha dado. No podemos vivir como si esta vida fuera todo lo que hay, ni podemos centrarnos tanto en la eternidad que descuidemos nuestras responsabilidades presentes. El equilibrio reside en vivir con los pies firmemente plantados en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. En amar y servir a quienes nos rodean, pero siempre con la conciencia de que esta vida es una preparación para algo infinitamente mayor. Hoy, los invito a cada uno a reflexionar: ¿dónde está su tesoro? ¿Qué revela sobre dónde está su corazón? ¿Qué cambios podría estar llamándolos Dios a hacer? ¿Qué caminos de fe podría estar invitándolos a emprender? Recuerden las reconfortantes palabras de Jesús: no teman, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Esta promesa debe ser nuestro ancla en medio de las tormentas de la vida, nuestra fuente de valentía al enfrentar lo desconocido. Que vivamos como personas de fe, preparados para cualquier eventualidad, vigilantes pero no ansiosos, esperanzados pero no pasivos. Que nuestras vidas sean un testimonio de la fidelidad de Dios y de nuestra confianza en sus promesas. Y que, cuando el Señor regrese, nos encuentre como siervos fieles, con nuestras lámparas encendidas, listos para participar del banquete eterno que ha preparado para quienes lo aman. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hoy y siempre. Amén.
Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.